Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy nos vamos a dedicar a estudiar, a discutir sobre España, sobre lo que está pasando por allá. Tenemos a un invitado de la casa, un miembro de esta familia, Luis J. Martín, de Libres 2.0, nuestros aliados en Madrid, para conversar sobre, por ejemplo, la visita de Gustavo Petro. Ya vimos lo que pasó, le dieron un premio, la reina tiene una medalla, la mostraba todo rozagante, pero siempre recordando el yugo español a las colonias. Y bueno, tenemos las imágenes que hemos visto ya que se hicieron virales del grupo de Vox retirándose, también del Congreso en pleno apoyando a un guerrillero como Gustavo Petro y aplaudiéndolo a pesar de que los estaba insultando desde el punto de vista histórico-cultural. Así que ya vamos a hablar con Luis sobre este tema y sobre otro que también ha arrojado muchas críticas en las redes sociales, y es el hecho de que Unidas Podemos está siendo financiado por el chavismo, eso es desde hace mucho tiempo. En esta oportunidad el diario OK, en OK Diario en España, publica unos documentos que son novísimos, que no se conocían, sobre el financiamiento que hizo el régimen de Nicolás Maduro a Unidas Podemos para que hiciera un programa de televisión llamado La Tuerca. Muy divertido todo lo que está pasando, eso lo se habían en muchas oportunidades denunciado desde Venezuela, pero bueno, ahora es en España que se hace. Y a esta hora vamos a darle también la bienvenida a todos nuestros amigos del Superchat. Un gran saludo a Migdalia Chirino, Sata Maris López, a Nesta Alontán, a Norma Flores, a María Isabel Valencia y a nuestro buen querido Félix Guedes. Bienvenidos todos los que a esta hora también se unen a nuestras diversas plataformas. Esperamos a que el regreso de Luis J. Martín lo disfruten en grande, así como lo hacemos nosotros. Luis, bienvenido. Muchas gracias, un abrazo grande desde España. Bienvenido a tu casa. Bueno, Luis, empieza por explicarnos ese gran entusiasmo que sintieron los políticos en el Congreso de Diputados en España aplaudiendo al presidente Gustavo Petro, a pesar de ese puñalazo que les dio, recordándoles que ellos eran los colonizadores, el yugo español. Ojalá eso hubiese sido lo peor, Maybord. La sede de la soberanía española ha sido utilizada para refrendar lo que viene siendo las acciones más totalitarias de un país que, pues, estamos hermanados con él, como es Colombia. Y es que Petro ha alertado en nuestro Congreso, damas y caballeros, contra sus opositores. Es decir, el que toma bando por los violentos, los que han saqueado, torturado su país, los que le han sometido a una de las mayores crisis internas, son pues los que hay que defender, y los opositores, los que defienden al ciudadano, quien se quiere sacar pues su sustento con el sudor de su frente, son, parece ser, los malos, los que hay que callar. Todo esto bajo el amparo del cambio climático. Eso que se ha vuelto una especie de excusa para todo, para refrendar cualquier cosa. Yo me imagino que con una sonrisa me va a responder Maybor que sí. ¿Te acuerdas, Maybor, cuando alertábamos a la gente sobre que había una agenda y la famosa agenda y la famosa agenda y parecíamos unos conspiranoicos? Ya nos la han presentado hasta con titulón grande que se llama Agenda 2030 y lleva pues uno de sus grandes caballos de batalla, que es el cambio climático. Me gustaría parar aquí un momento y decirles algo a nuestra audiencia, y es que el cambio climático es una religión más. No solo aquí se llama la religión climática, es que si ustedes se fijan, les voy a dar 3 puntos para que identifiquen cualquier tipo de religión, y el cambio climático lo es una religión. Miren, cualquier persona religiosa, que yo como ustedes saben, pues lo soy, defiende 3 puntos. El primero es que viene un gran problema. Los cristianos les hablamos pues, del apocalipsis, del infierno. Infierno viene de infernus, en latín. Tienen ustedes el tártaro, el avichindostani, tienen ustedes los glifos sumergidos, los estados inferiores de la conciencia del budismo que perpetúan el samsara. Todas las religiones le previenen a usted de un gran problema, de un fin de los tiempos, de un Armagedón. El cambio climático te previene de algo. Dice, bueno, a ver, aquí un problema apocalíptico de carácter, bueno, planetario. Lo segundo que le dice que le decimos cualquier religión, es solo nosotros tenemos la razón. Y eso lo decimos todas las religiones.
Empezando por los cristianos, que decimos que solo por el Cristo se va al Padre, siguiendo por todas. El Buda dice el octuple sendero, solo a través de él se logra la verdad. Los judíos hablan del pueblo de Dios, de los gentiles, etcétera. El islamismo habla de que solo hay un Dios Alá y su profeta Mahoma. Todos decimos que solo nosotros tenemos la razón. Ustedes tendrían que ver el delito de apostasía que se profesa en el cambio climático, en la religión climática. Es brutal. Destinan al ostracismo a todo científico que se atreva a decir cualquier cosa en su contra. Y lo tercero que le decimos todas las religiones es, amigo mío, necesitamos dinero. Eso es una verdad, pues, que no se puede ocultar. Y el cambio climático es así. Y tan es así que se ha vuelto la excusa y el caballo que está detrás de toda afirmación de la Agenda 2030. Todo esto, todos estos movimientos que parecen que son aislados, que parece que son fruto de la persona que le está hablando a ustedes, pues son esfuerzos coordinados que han sido diseñados desde hace un montón de tiempo. Y me voy a referir, perdón por salirme un momentín del tema Petro, pero vuelvo a él enseguida. No, no, adelante, adelante. Se ha declarado en la ONU, se ha legalizado de facto lo que las personas conservadoras llamamos pederastia. Que los menores puedan tener sexo consensuado con adultos. No era una locura de Irene Montero. Irene Montero lo suscribe a nivel local, a nivel España. Pero a nivel más grande es un guión que ya estaba escrito. Y por eso surge el guión en todos los países, en todas las estructuras supranacionales, etcétera. Porque es algo que está consensuado, porque hay un guión detrás de todos estos títeres que a los que nosotros pues ponemos cara y atizamos, muy bien atizados, como Petro, pero son títeres. Y bueno, pues decir, por último, que la ignorancia y la gala de la leyenda negra que hace Petro al hablar del yugo español, al no reconocer nuestra historia común, que es un orgullo, que además llevamos muchos españoles a gala, y por eso nos sentimos hermanados, y por eso defendemos los derechos en toda Hispanoamérica, porque son nuestra misma sangre, pues es al final un intento de dividirnos y es un intento pues que solo puede encontrar refugio en mentes muy pobres. Muy pobres, pero bueno, ahí cuando estábamos escuchando atentos el discurso de Gustavo Petro, que insulta a los españoles, pero que hay una especie de acuerdo previo, Luis, porque creo que una parte de la clase política española aplaudió a Petro, le enmendó y pues lo ha tratado como prácticamente un dios. Fueron muy pocas las voces que recordaron el pasado de Petro como terrorista. Fueron pocos los que también protestaron a las afueras del Congreso donde se estaba dando este discurso y que, bueno, mucha gente dice hasta qué punto se está blanqueando la imagen de Petro, particularmente con un discurso que mucha gente considera radical, aunque él si se quiere, lo mezcla con amor, porque esas fueron las palabras que usaron, amor y también una Colombia humana que se une a una España humana con un gobierno humano, que obviamente es el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? ¿Cómo se sienten los españoles? No lo sabemos, pero sé que hay muchos que están molestos con esto, ¿no? Yo siento que ante algo tan terrible solo podíamos salvar la dignidad con un gesto como el de Vox. Ese vídeo que muchos han visto y que se ha hecho viral, pues a muchos nos ha hecho decir, bueno, existe realmente una luz al final del túnel y doy gracias a Dios de estar en periodo electoral y que esto se haya dado precisamente ahora para que lo tengamos todos bien fresco y para que sepamos que todo el arco parlamentario se quedó en sus asientos a excepción de Vox. Esto es un aviso a navegantes muy importante. Es decir, aquí hay muchas gentes que luego intentan relativizar sus posturas en todas las tertulias en las cuales tienen oportunidad de poner la cara. Y la realidad es que se quedan para aplaudir a una persona que no solo nos insulta, sino que, repito, está refrendando actos tiránicos en su país. Nosotros, como una democracia establecida, y más con el lazo que nos une a Colombia, no podemos en ningún momento refrendar actos que condenen a la oposición. No podemos ser eso. No podemos ser el apoyo de un tirano.
que además tiene ese pasado, pero de todas formas, Meibor, me veo casi la obligación de recordar, yo estoy casi seguro, no estoy pudiendo ver el chat, pero me imagino que alguien lo habrá podido decir, que Pablo Iglesias, hijo, él no tiene, nadie tiene culpa de lo que han sido sus padres, por supuesto, pero Pablo Iglesias lo lleva a gala. Y es que su padre es público, ha presumido de haber militado en el FRAP. No solo eso, sino que gobierna Pedro Sánchez con el apoyo de Bildu, los herederos de la banda terrorista ETA. ¿Qué es para ellos aplaudir a Petro? Pues es un acto más de desprecio a España. Yo vengo sosteniendo desde hace un tiempo, aquí hay un discurso establecido que viene desde la Guerra Civil, que es que hay dos Españas. Y yo digo que no hay dos Españas, igual que no hay dos Estados Unidos. Escúchenme bien, hay una España que se niega a morir y hay otra España que quiere que son enemigos de la idea misma de España. Exactamente igual que en Estados Unidos, Black Lives Matter es un movimiento que odia a Estados Unidos. Y lo es, que quema sus banderas, que no le gusta que los estadounidenses vivan bien, que no le gusta que tengan derechos. Entonces, no hay dos países. Lo que hay es una parte del país que traiciona a la otra y la odia. Y es totalmente cierto que es así, pero no hay dos. Así es, bueno, imagínate que es tan cierto lo que dices, que aquí en las últimas informaciones que se han dado, por ejemplo, desde el Pentágono y del Departamento de Defensa, son muy preocupantes porque esta ideología que hoy en día forma parte de las banderas de la Agenda 2030, se ha colado también en las filas militares de los Estados Unidos y de muchos otros países. Y bueno, muchos de ellos no se sienten identificados, no quieren al país, no quieren a Estados Unidos, no se sienten representados por la bandera, por la historia y por los símbolos patrios, razón por la cual no tienen la más mínima disposición de salir a luchar en una guerra a nombre de los Estados Unidos y por los Estados Unidos. No sé si pasa en España, lo cierto es que este fenómeno corresponde a una consecuencia de este proceso de adoctrinamiento y transformación del sistema que se está dando aquí en Estados Unidos, pero que tristemente en el caso de Venezuela se dio hace más de 2 décadas, continúa vigente. Cuando uno ve, por ejemplo, a Petro y lo que pasó hoy en España, que nos pega a nosotros, todos los que queremos que haya libertades y haya respeto a la institucionalidad. Porque si hay alguien que ha irrespetado la institucionalidad, es Petro, que fue guerrillero con una amplia carrera y trabajaba y hacía todo en contra del Estado colombiano. Hoy en día es recibido y su imagen ha sido blanqueada, pero va un poco más allá esto. Petro también se ha convertido en el canciller del régimen de Nicolás Maduro, de Díaz Canel y de Daniel Ortega. Él ha tramitado a través de una de sus principales agendas no solamente el blanqueamiento de la imagen de Maduro y de sus aliados en Estados Unidos. Vino aquí a Estados Unidos, habló con Joe Biden y, bueno, se hizo hasta una cumbre en Bogotá. Pero tenemos entendido, Luis, que él también está hablando a favor del levantamiento de las sanciones en este viaje a Europa, en este viaje a España. Dicho sea de paso, no es mucho lo que tiene que negociar allí en Madrid, porque entre otras cosas está la mitad de los corruptos chavistas ladrones viviendo allá. Sí. Y en paralelo, pues hay muchos intereses y el hecho de que Pedro Sánchez coincida desde el punto de vista ideológico con todas estas figurillas de América Latina, no nos deja un lugar a dudas de que, bueno, ya incluso el mismo Josep Borrell lo dijo en la Comunidad Europea, luego de haber llegado de Colombia, a donde asistió a esa cumbre de lavamiento de la cara de Nicolás Maduro. Bueno, es que es terrible lo que estamos viviendo. O sea, esa labor de blanqueamiento, como has definido, diría que es su principal labor. Es su principal labor. No ha hecho otra cosa. O sea, prima más que su gobierno. Y uno se preguntaría si está pagando una deuda, porque no hace otra cosa más que intentar blanquear a todos estos líderes. Y quiero llamar a la reflexión, a que reflexione nuestra audiencia
sobre la calidad intelectual de los líderes a los que nos hemos acostumbrado. Porque nosotros aquí en España comenzamos desde Rodríguez Zapatero, desde José Luis Rodríguez Zapatero, a ver una cosa muy extraña, que es que la persona que nos gobernaba pues tenía escasas luces. Podía llegar a tener algún título universitario, pero más allá de haber estado en el partido y de tener una respuesta de verbo ágil si se quiere, pero vamos, de una dudosa solvencia, pues ya estaba. Y era un impacto. Para nosotros era un impacto. Luego hemos visto cómo comenzaban en nuestro Parlamento, en nuestro Congreso, pues a ir vestidos mal. No se ponían una triste camisa. Ponían, o iban sucios, o iban... Esto ha sido viral también. Esto no es ninguna cosa que yo hable mal por hablar mal, de forma gratuita. Por supuesto que no. Jamás haría eso. Me merece un respeto la representación de nuestra soberanía. Soberanía que hoy se ha visto vilipendiada con este señor terrorista allí en nuestro Parlamento. Pero la cuestión es que nos hemos ido acostumbrando y ahora ya no vemos tan raro ni tan exagerado que esté Maduro gobernando Venezuela, un país, por el amor de Dios. Es que pesa, es que ver a ese señor cómo se expresa, es que ver a ese señor las burradas que dice sin contestación, es que ver a Petro, el mismísimo Petro, recordémosle, borracho como una cuba. Ese es otro de sus vídeos virales, haciendo campaña, no pudiendo articular dos frases. Y nos hemos acostumbrado a esto. Por favor, el presidente que tenemos en España, me vas a perdonar, por lo que tenéis en Estados Unidos, que se vuelve a presentar. O sea, eso ya es... Son impresentables que se presentan. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, y sin olvidar que recientemente, Luis, hubo una visita del presidente del gigante de América del Sur. Hablamos de Brasil, ahí estuvo Lula da Silva también con una especie de tiroteo permanente a la institucionalidad y a la libertad. Por cierto que en el discurso de hoy, hablando de todo como los locos, Luis, Petro tenía tos y hablaba de los virus y no sé si te fijaste de ese tema y bueno, se le iba la voz, lloraba, pero no lloraba porque tenía ganas de llorar, sino porque tiene gripe, creo, ¿no? O algo. Pero él hablaba de los virus poderosos del planeta. Fíjate que en una parte del discurso fue tan incoherente que mucha gente de los que estaban allí, que se enfocaban, no entendían absolutamente nada de lo que él estaba queriendo decir, pero que no decía. Pero bueno, esto parece que es el liderazgo del socialismo del siglo XXI que está prácticamente difuminado en todo el planeta. En todo el planeta, y hace un ratito he hablado de religiones y voy a decir algo. La gente sabe que yo soy católico y demás y todo aquello, pero les voy a decir que tengo preparada una ristra de vídeos de la entrevista que realizó el señor que hace de Papa. Es asombroso. Voy a decir ya directamente lo que ha dicho este señor y mi audiencia yo entiendo que me insulte y que no me crea, pero lo que ha dicho es asombroso. No sé si habrás tenido oportunidad de darle un vistazo, Maybor. No he visto lo que ha dicho el Papa. Andado metida con los guerrilleros y criminales de este lado, ¿no? Entonces no me ha dado chance de ver. Bueno, pues ha hablado de esos guerrilleros y de esos criminales. Ha exculpado a Lula. Ha dicho que encerraron a Lula sin pruebas. Literalmente. Ha defendido que el comunismo se defiende en la Biblia. Literalmente. Damas y caballeros, se ha mostrado muy preocupado, y estoy citando literalmente, por el auge de la derecha y de la extrema derecha, que para él es lo mismo, en todo el planeta. Eso es lo que hay en el Vaticano. Y a mí me duele profundamente. Claro, es que es increíble cómo han cambiado las cosas, Luis, en el caso del Vaticano, que bueno, cuando estaba el Papa Juan Pablo II, yo recuerdo que había un respeto y una admiración hacia el líder de la Iglesia Católica que luego se desplomó. Inclusive se trató de mantener con Benedicto, pero con este Papa que, bueno, la gente que lo conoce desde Argentina sabe exactamente quién es. La sorpresa es que haya llegado allá. Pero Sí. He de reconocer, la gente que ya sabe que yo ya había realizado algún acercamiento y que había estudiado este señor que hace de Papa y demás,
y mi opinión no era favorable, pero aún así uno siempre pues tiene cierta distancia, intenta ser comprensivo. He de reconocer que me ha choqueado lo que ha dicho este señor. Estoy choqueado, es impresionante. Pero Y esto está dijo en relación a qué, cómo fue que se produjo esa conversación, ¿con quién lo dijo? en una entrevista en Argentina, en una cadena de allí, ha otorgado la entrevista. Bueno, es que no son las únicas perlas, ¿eh? Es que ha dicho que, bueno, que él aprendió mucho de una comunista y que, bueno, que era una gran persona, una gran política y así una tras otra. Dice que su familia era radical, pero vamos, pero no ha parado. O sea, ha sido una tras otra. Yo digo, yo estaba noqueado. O sea, como si me estuviesen dando Mike Tyson por un lado y Holyfield por otro, y me estuviesen dando derechazos los dos. O sea, yo estaba noqueado. Digo, no puede ser verdad, no puede ser verdad, y me venía otra, y me venía otra. Y digo, pues bueno, pues este señor. Por cierto, también me impresionó mucho el vídeo, lo he visto recientemente, por lo visto ha sido viral y llegó tarde ya, del Dalai Lama. O sea, los líderes se han vuelto todos locos. Esto es terrible. O sea, yo no. Lo del Dalai Lama no tiene nombre y además lo hizo o sea, abiertamente, y lo peor del caso es que había gente allí que lo aplaudía. No sé si te No, no, fijaste. y el niño no lo pasa bien, ¿eh? O sea, yo he visto eso, que yo le tengo que pausar y luego decir, bueno, a ver, lo tengo que ver, evidentemente, esto es noticia, esto lo tengo que saber, ¿qué ha pasado? Y cualquier persona normal lo pasa mal viendo ese vídeo. Y ves que el niño lo pasa mal. Y dices, pero bueno, pero no hay nadie que le quite allí a ese niño, a ese señor. Sí, pero bueno, o Así sea, es. pues es el mundo que Lo vivimos. peor del caso es que Estados Unidos, que se suponía que era la luz de la libertad de América, aquí, bueno, han venido cancelando a periodistas o influencers o líderes de cualquier lugar que se dediquen o que osen a opinar en contra, por ejemplo, del tema de la pedofilia. Es increíble lo que está pasando en muchos medios corporativos, y han echado a colegas por hablar de la pedofilia y el poder. O sea, es una cosa que cuando uno lo tiene que vivir y experimentar para entenderlo, porque si lo cuentan, mucha gente no cree hasta que lo vive. Y aquí está pasando en Estados Unidos. Están cancelando, silenciando voces que se dediquen a tocar el tema, que dicho sea de paso, la ONU, como bien lo estabas apuntando, lo Despenaliza. señala en un informe, y que queda claro, y que además la gente que estaba allí tampoco quiso que se tuviesen dudas al respecto. Es decir, queda claro. Al igual que, bueno, hay algunos proyectos de ley a lo largo y ancho de América Latina, y aquí también, donde se le da un impulso a la pedofilia y a la zoofilia, cosa que pues genera, bueno, repulsión. Creo que allá en España también está, Luis, lo de la zoofilia. Bueno, que Sí. tienen allá la señora Montero trabajando 24/24 para ver cuál de las leyes es la más repulsiva, ¿no? Sí, bueno, de hecho, aquí se han juntado varias leyes dentro de un epígrafe grande, que es la Ley de Protección Animal. Entonces, bueno, pues es el desgranar todo aquello. Yo he estado con un jurista intentando entender un poco todo esto, y cada vez que me decía algo, yo pues entendía menos. El gremio, para que se haga una idea, nuestra audiencia que está fuera de España, el gremio de desratificadores, que es bueno, pues una especialidad que tienen las empresas que se dedican a limpiar de plagas, un sitio que tiene una infestación de ratas. Dice, por lo visto chocan con la ley, porque no se puede maltratar a un vertebrado. Pero esto es totalmente en serio. Pero sí se puede tener sexo con dicho vertebrado según la ley de España. Es algo verdaderamente increíble. Son leyes de locos. Y uno al final dice, bueno, ¿esto es una cortina de humo o qué? ¿A qué obedece? Bueno, pues yo he llegado ya a la conclusión última de que se odia profundamente al ser humano, se le compara con una rata, se le compara con lo peor, porque bueno, pues así es. Hay alguien que ha decidido que aquí sobra mucha población y nos lo hace saber con este tipo de leyes orquestadas en todos los países. Eh,
Aquí en Nueva York, que es una de las ciudades en el planeta globalista, en el globo terráqueo, donde hay más ratas, un incremento de la población de ratas, porque aquí hay ratas de 4 patas que están en los alcantarillados, en los sótanos. Ustedes se montan al tren de Nueva York y le salen las ratas a saludarlos, porque ese es su espacio y usted lo está invadiendo. Pero también hay ratas de 2 patas, ponzoñosas, que tienen el gobierno, que están en lo que son aquí los consejos de los condados o el consejo estatal o el consejo de la ciudad de Nueva York o en el Congreso de los Estados Unidos. Ahí tenemos toda la ramificación de este tipo de roedores de 2 y 4 patas, pero en Nueva York si ponen una ley y protección de ratas, Luis, ellos superan a la población humana. Entonces, bueno, creo que en Nueva York, que ya está gobernado por ratas, va a ser realmente, bueno, y en París no me lo quiero ni imaginar. Bueno, yo insisto, esto es una locura. O sea, realmente la gente, hay una cosa, y esto es importante decirlo, la gente está muy cansada y muy desmoralizada. Tú aquí en España lo ves, y a mí eso me preocupa de cara a estas elecciones. O sea, la gente está diciendo, mira, aparte si es autonómico, yo me planteo dar un voto de castigo, no me lo han dicho uno ni dos, me lo han dicho varios. Me lo han dicho varios. Tal, no sé qué, y yo digo, no vaciléis ni un momento. O sea, me estoy volviendo prácticamente un propagandista, yo creo que no digo nada nuevo, no nada que no sepa la gente, casi de Vox, porque con quien hablo, la pena es que voy uno a uno. Y voy intentando decir, no, pero vamos a ver, me dicen los bulos, que si Ayuso de esto, que si... No, y vas intentando dar la información y es terrible, pero la gente está muy desmoralizada. Por un lado, pues tienen que entender que tenemos un sistema democrático que podemos utilizar, que es nuestra herramienta y que tenemos que ir, pero masivamente todos, a utilizarlo, a vigilarlo, para que no sucedan cosas raras. Y tenemos que utilizarlo todos. Y luego, pues ya nos desmoralizaremos, ya habrá tiempo, pero primero hay que dar la batalla, hombre. Y todas estas leyes que vienen, que piense la gente que se protege una rata, pero al nasciturus no. Al bebé en el vientre de la madre no se lo protege. Entonces, nos urge, tenemos una responsabilidad como sociedad, diría que ante la misma historia de votar, de acudir y de intentar arreglar en la medida de lo posible todos los desastres que están ocurriendo ahora. Y vemos que esto es más grande que España. O sea, vemos que aquí tenemos a Petro, vemos que lo que acabamos de decir del señor que hace de papa, de lo que sucede en Estados Unidos. Así que tenemos una responsabilidad, hay que, como decimos aquí, perdón, yo sé que a veces esta palabra suena muy mal en determinados países de la iberosfera, pero tenemos que mover el culo y tenemos que actuar y tenemos que vigilar y tenemos que votar. Pero ya, es urgente. Claro, hay que proceder porque si la gente se queda dormida, mire, en el caso de los venezolanos, ustedes tienen que mantener la esperanza y las ganas de pelear Sí, contra señor. estos criminales que están allí. Sabemos que no van a salir por unas elecciones, ¿ok? Porque si hubiesen salido por las elecciones, no hubiesen estado allí desde el año 2000. Pero sabemos que esa no es la vía, pero tampoco se la vamos a hacer fácil a estos criminales que están allí. Y no crean todo lo que oyen, porque ellos son expertos en propaganda y manipulación, igual que los de España. Que dicho sea de paso, y esto es importante que lo discutamos, Luis, esta información no es nueva en el sentido de que se sabía que desde la época que estaba vivo el comandante eterno Hugo Chávez, el líder supremo de la revolución, el dios de las constelaciones socialistas del planeta y del universo, él había pagado fondos a Juan Carlos Monedero, a Iglesias Compañía, para crear el partido Podemos, Unidad Podemos, para contribuir. Y eso incluso hasta un impresentable como Hugo Carvajal Barrios, que está todavía preso allí, con algunas comodidades, pero preso al fin, lo había ratificado. Y bueno, él intentaba que con la información que poseía,
podría quedarse y no venir ante la justicia de los Estados Unidos, que todavía no sabemos si eso va a pasar. Se supone que la extradición está aprobada en algunos términos, pero ahí está a la espera de un recurso y después viene otro recurso, etcétera. Pero en España hoy se dio a conocer unos documentos que, a mi juicio, lo que hacen es ratificar la información que ya se conocía sobre el financiamiento ilegal del régimen de Venezuela a Podemos. En este caso, el diario OK Diario habla de, presenta la documentación, fueron 425.000 euros que Maduro pagó a Monedero para, a su vez, crear una plataforma digital y el programa que terminó llamándose La Tuerca, a través del Banco Alba. Y esto en el marco de esa entrega de dinero decía que era una asesoría para la creación de una moneda única en América Latina, que por cierto Lula da Silva está diciendo ahora que la quiere con urgencia. Y esto, bueno, ahora el diario, el OK Diario, que por aquí tenemos el reportaje, ellos hablan aquí justamente de que esta gente recibió a través del Banco Santander y cuando llegó la platita al ideólogo de Podemos, esos 425.000 dólares, estamos hablando de noviembre del 2013, el líder supremo de las constelaciones del universo socialista ya había muerto y estaba Maduro desde marzo del 2013 frente al régimen. Y allí entonces, si esto se hizo en noviembre del 2013, esta transacción fue hecha por Maduro a Juan Carlos Monedero, ¿ok? Banco Alba hasta el Banco Santander. Y él a su vez la movió a través de lo que llamó, bueno, era la Caja Resistencia Motiva 2, una sociedad del administrador único que la hicieron para recibir la plata y para evitar que la agencia tributaria los casara, ¿no? Luis, esto ha generado, el impacto ya lo había generado anteriormente. Lo nuevo es que OK Diario termina consiguiendo una serie de documentos que evidencian lo que ya se había denunciado por diversas vías. Estas documentaciones, bueno, allí aparece, dice el periodista, que ellos tienen acceso a esto y que se utilizó el dinero para financiar La Tuerca, ese programa tan maravilloso que creó el Coleta, que ya no tiene cola, creo, Pablo Iglesias, y que servía como elemento de Pandora para justamente introducir o mantener la revolución bolivariana en España. Adelante, Luis. Bueno, pues varias cosas. Lo primero hay que decir que hay varias investigaciones que no están cerradas, que están investigando líneas de financiación de Podemos y estaban, pues en primera instancia, si no me falla la memoria, estaban producidas por una investigación que realizó el propio Vox y que trajo documentos tanto de Bolivia, cuando estaba Yanín Áñez allí, se encargó Hernán Terch de traer un montón de documentos. Hubo una colaboración pues bastante intensa con ese gobierno interino que tenían, etcétera. Y bueno, pues producto de eso, la UDEF, delitos fiscales aquí en España, pues se pone a investigar, se arma todo esto y bueno, pues bajo ese mismo paraguas de investigaciones donde está precisamente Pollo Carvajal. Pollo Carvajal, que hace, creo que fue un mes y 2 semanas o algo así, porque estoy muy atento siempre a lo que acontece con este personaje, se le denegó su salida provisional bajo vigilancia en España de la cárcel porque decían que podía haber riesgo de fuga. ¿Cómo que podía haber riesgo? Él es un ave, puede volar. Estamos hablando del Pollo, que sea un tío que ya se ha fugado 3 veces. Puede que haya riesgo. Menos mal que no lo han soltado. Bueno, sería mortal que lo soltasen, ¿eh? O sea, sería mortal, o sea, sería un cachondeo. No me extraña nada en estos momentos en el que la impunidad es lo único que reina.
y la inflación. Pues ya sí, ya no nos llevaríamos susto, evidentemente. La cuestión es que todos los papeles, todo lo que se está investigando, hay unas partes que se han desactivado, otras que con nueva información se van reactivando. Este es un proceso que está, o sea, que lleva años de investigación. Me imagino que todo esto pues se suma a todas esas investigaciones que pues no deben de ser fáciles, porque además veo por estos esquemas que tenemos aquí ahora mismo en pantalla, pues que tienen unas derivas que hay que seguir en la pista, que hay que demostrar todo muy bien, y bueno, pues veremos a ver hasta dónde llega. A mí no me cabe ninguna duda de todo esto, no me cabe ninguna duda más que nada por el modus operandi, y más que nada pues porque ya sí, hay cosas que sí que sabemos, y sabemos que Monedero tuvo un despacho en Miraflores. Esto es asombroso. Y que salió de la nada y que eso alguien lo estaba pagando a alguien. Y que bueno, y toda esta información pues apuntaba a eso. Incluso tenemos documentación que luego se ha ido reactivando, también procedente de Bolivia, como la que afirmaba también que se estaban realizando este tipo de cosas. Luego parecía que era desmentida. Veremos a ver hasta dónde llega. Ojalá se pueda demostrar todo y podamos echarle mano a esta gente y que termine pues donde la justicia diga que tenga que terminar, evidentemente. Haciendo compañía al pollo. Bueno, no, si los ponen juntos, entonces van a tener problemas allí porque pueden tumbar la cárcel. Interesante el esquema que se plantea. Banco Alba le pone 425.000 euros a Monedero. Monedero no quiere pagar, no quiere que los fiscales y el IRS de allá le pidan los taxes, lo pasa a la caja de resistencia Motiva 2 SL. Esto a su vez en menos de 24 horas lo pasa a un fondo de inversión que a su vez financia a los trabajadores de la tuerca y la asociación Producciones con Mano Izquierda. Tienen mano izquierda para agarrar la plata de los venezolanos. Es increíble, ¿eh? Es que hay que tener mucho estómago. Sí, y bueno, lo interesante que les digo, está el esquema planteado en base a la información que recibió este periódico, OK Diario, y ellos publican los documentos. Ahí están en pantalla, pueden ver los documentos presentados por OK Diario, donde están las transacciones, donde se puede evidenciar cómo fue el movimiento, de dónde se relata y quiénes son los personajes que utilizó el grupo de Podemos para tratar de darle una forma, y ahí están los individuos, ¿no? Aparte que estaba Noelia Vera, Luis, fueron los principales beneficiarios, Irene Montero, todo el mundo la conoce. Está Almudea Tomás Hernández, Caterina Muñoz Luceño, Facundo Díaz y Pablo Gavande, que es el cofundador del programa La Tuerca. Recibió 14.666 euros, de acuerdo a las transacciones que allí se manejan. Fondo de inversión, no pagaron los taxes debidos, todo indica esto, porque para eso era que se había planteado esto, y por tanto estamos al frente de, en España, de un delito de blanqueo de capitales. Y en Venezuela, bueno, en Venezuela todo es delito porque el régimen per se encarla un delito, un crimen. Pero si hubiese alguna vez pues justicia en Venezuela, cosa que no la hay, particularmente con el Ministerio Público y el criminal que está allí frente al Ministerio Público, Tarek William Saab, pues esto no lo vamos a poder ver, pero si algún día hay transición y hay democracia, lo que sí hay son responsables y gente que quiere ponerle el ojo a esto, pero esto es una serie de delitos en conjunto, lo que hizo Nicolás Maduro para exportar la revolución y pagarle a unos individuos en España para que hablaran bien y le cuidaran las espaldas al régimen venezolano. A ver, hay una cosa, hay muchos refranes mexicanos que tienen una profundidad impresionante y una aplicación que a mí me gusta mucho. Hay uno que dice que lo que dice Pedrito de Juan dice más de Pedrito que de Juan. Y es curioso porque es que vemos a todos estos revolucionarios siempre diciendo es que la interferencia o la injerencia de las potencias extranjeras, es que están aquí, es que son todos espías, pues al final es que son ellos.
Son ellos los que hacen la injerencia, son ellos los que meten los espías, son ellos. Y he de decir que me sorprende muchísimo que pringasen a la propia Irene Montero, con toda esa estructura. O sea, se ve que hace unos años no mandaba tanto y dijeron tú a pringar y a poner aquí el nombre y a firmar. Pues me imagino que es que no sabía que ella iba a ser ministra de la Igualdad y de todas estas cosas. Enseñando el tema de Maduro, de Monedero y de Iglesia, no el happy hour en Chevis, ¿ok? Esa es una cortesía por a ver si algo, cuando vayan ustedes por allá, ustedes le dicen que lo vieron en Sin Filtro. El happy hour es más tarde, por cierto. No me mencionen a mí porque no sé en los sitios que me dejan entrar todavía, ¿no? Pues bueno, a ti te echan de los bares, así que muy probablemente también. No es bueno. Me envía Luis. Uy, ¿qué Luis? No, usted no entre. Bueno, pero en Chevy las margaritas son muy, muy deliciosas y Sí, particularmente el 5 de mayo, que ya hay se que acerca saber. el viernes, el 5 de mayo. Yo sé que Norma Flores ya está alborotada para ir a celebrar el 5 de mayo en los bares neoyorquinos. Norma Flores nos acompaña, creo que sí, por ahí debe estar Norma Flores, Migdalia también se va a tomar su margarita. Luis, hablando de todo como los locos y tomando en cuenta que este caso en particular, yo tengo mis dudas de que llegue a un final satisfactorio para las víctimas. ¿Y quiénes son las víctimas? Los venezolanos y los españoles, ¿ok? Son muchos millones de víctimas de este entuerto que tiene aquí esta gente. Pero la justicia de España, ¿tú crees que puede operar? Es decir, a estas alturas del partido, cuando hemos tenido a un juez Baltasar Garzón, a la novia de fiscal, a todos estos individuos involucrados, tratando de evitar que se aplique la justicia a casos tan escandalosos y que tienen a un acusado de narcotraficante por allá guardado en una jaula. ¿Hasta qué punto uno ve todos los chavistas que están allí disfrutando de la impunidad que le ofrece España? Y tristemente nuestra madre patria se ha convertido en una especie de centro de lavado de dinero y un centro o convención de chavistas criminales, ladrones que van para allá, se hacen ciudadanos. Y bueno, hemos tenido los casos, por ejemplo, de la enfermera y el escolta de Hugo Chávez que les metieron 15 años aquí. Pero bueno, se está esperando todavía los que andan buscando, a Nervis Villalobos, a Javier Alvarado, ahora Rafael Reiter va a hablar con la justicia aquí, pues se cansó de estar allá disfrutando el dinero en Barcelona, pero acosado por los federales. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar de no impunidad, es decir, de aplicación de la justicia a esto, a estas alturas, Luis? Bueno, yo sí que sé que ahora mismo hay una grandísima división en las estructuras judiciales de España. Hay mucha gente que quiere actuar de forma correcta y mi gran duda es el número. Mi gran duda es el número. O sea, ¿son los suficientes? O sea, sí que se ha logrado llevar adelante, por ejemplo, parte, porque no está completo, del proceso de los ERE de Andalucía, que ha dejado muy mal al gobierno, pero no sin presiones. Es decir, ha habido una obstrucción por parte del poder, ha habido muchas cosas, o sea, se ha logrado sacar con sangre, sudor y lágrimas por parte de los jueces. En España hay buenos jueces. El problema es que también hay malos jueces. Y el problema es que tenemos todo esto muy infectado, ¿no? Y que realmente pues tenemos una cooptación de la fiscalía por parte del gobierno. Y bueno, pues todo esto, ¿quién gana en este pulso? Pues si se pone Farruco, seguramente gane el gobierno, porque en un momento dado te cambia una ley de un día para otro. Ha cambiado una ley para indultar a los independentistas, ha cambiado otra ley que ha traído a gente de Europa para investigar qué narices estaba sucediendo aquí, que decía que si no se puede demostrar directamente el beneficio hacia un político económico, eso no es corrupción, no es malversación. O sea, si pones alguien intermedio, ya no lo es. Ya aquí somos inocentes. Entonces, claro, anticorrupción de Europa ha venido a España. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué es esta barbaridad? Bueno, pues estos te pueden cambiar cualquier ley de un día para otro, ¿no? En el momento en que no logren... Es triste esto que estoy diciendo, pero ¿se puede confiar en que esto llegue a buen puerto? Yo tenía mucha fe en la colaboración
precisamente con Colombia, si hubiese salido otro ejecutivo, Bolivia, que siguiese viniendo por ahí información, etcétera. El problema es que esas vías se han cerrado y este caso bebía mucho de ahí. Entonces, bueno, pues veremos a ver con lo que hay, Yo creo que esté en marcha el proceso, pues ya en sí es significativo y comparto tu duda, ¿no? Ojalá tuviese la respuesta. Sí, bueno, pero tenemos una buena noticia en esta semana, Luis, no todo es malo. Y estamos a mediados de semana. Y es que, bueno, en Paraguay hay un espacio así, un puntitito porque Paraguay es un país chiquititito. Pero bueno, hubo elecciones y no salió tan mal la cosa, ¿ok? Aunque pues los grupos que quedaron de terceros están tratando de generar una crisis, ya hay en las calles unas personas que están protestando por los resultados electorales que fueron avalados por organismos internacionales. De eso tenemos nosotros una biblioteca y bueno, muy pronto lo vamos a hablar cuando las luces de la libertad nos lo permitan. Hoy es, por cierto, Luis, hoy es día de la libertad de prensa. ¿Así? Pues sí, dicen, ¿no? Pero bueno, como eso es un asunto en extinción, pues hay muchos sitios donde se está celebrando el Día de la Libertad de Prensa, de la libertad. O sea, se supone que ahí están metidos los periodistas, ¿no? De hecho, hoy salió a relucir el informe de Reporteros Sin Fronteras que denuncia que China es la mayor cárcel del periodismo en el mundo. Y bueno, aparece obviamente Corea del Norte como el primer país, pero no sé, ahí está Venezuela como un poquito lejos, yo no creo que sea tan así. Y hay países que deberían estar y no están, y hay países que hacen esfuerzos y no están allí reconocidos. Pero es importante reconocer la labor de mucha gente que trabaja día a día. Por ejemplo, hay muchos periodistas, colegas que han muerto por querer decir la verdad. Y hay otros periodistas que pierden sus puestos de trabajo por querer cumplir con la misión de ofrecer los hechos tal cual como ocurrieron y no los manipulados. Así que hoy nos prestamos solidaridad a todos los colegas que han perdido sus puestos de trabajo, que han sido perseguidos, que han sido vilipendiados, que han sido objeto de campañas de desinformación y difamación en las redes sociales. Y hoy queremos mandarle un abrazo muy, pero muy fuerte a nuestra buena amiga y mi querida colega Karines Moncada. ¿Ok? Quiero que pues sepa ella que no está sola y que tenemos un ejército de amigos que la acompañan en estos momentos. También a los familiares de los periodistas que han muerto, muchos de ellos en México, muchos de ellos tratando de informar contra el crimen organizado transnacional, contra las operaciones que se hacen. Y nosotros lo hemos vivido en estos momentos y desde hace mucho tiempo, desde que empezamos a trabajar para develar la información y la naturaleza del régimen criminal de Hugo Chávez y posteriormente de él, de Nicolás Maduro, nosotros personalmente hemos recibido cualquier cantidad de amenazas y de mecanismos de atropello para que nos silenciemos. Pero eso no lo van a lograr. Ahora tenemos montada una campaña de una persona que ha cometido delitos de corrupción, pero que hoy en día quiere levantar la bandera en favor de la lucha de la corrupción en Venezuela. Nos referimos a Tarek William Saab, igual que a Raúl Gorrín, a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro, a Astilia Flores y a toda esa élite de la corrupción y del crimen que opera en Venezuela. Las campañas no nos van a agredir, porque tenemos primero riqueza espiritual y luego estamos haciendo el periodismo, estamos llevándoselo a la gente por las ventanas que podamos. No trabajamos en ningún medio corporativo porque no queremos ser objeto de silencio y cancelación. Nosotros nos debemos a los venezolanos, al pueblo, a la gente.
y vamos a seguir ofreciendo información independientemente de los puñales que nos quieran enviar todos los criminales que conforman el régimen de Nicolás Maduro. No nos vamos a callar. Igualmente, todos los aliados de América Latina, particularmente los de Centroamérica y Suramérica. Hoy nosotros no tenemos nada que celebrar, porque si bien es cierto que muchos celebran los días estos que corporativamente llaman Día de la Libertad de Expresión o de Prensa, nosotros lo que estamos celebrando hoy es la valentía de querer seguir adelante como Luis, que tiene un trabajo que se dedica sin piedad a llevarles información, y muchos otros colegas. Así es que les doy un abrazo y la lucha continúa. A pesar de los puñales, de los golpes, lo importante es levantarse y seguir creyendo y morir. Bueno, yo muero con las botas puestas, Luis. Así se habla, así se habla. Es triste porque dices, bueno, no debiera de ser así todo esto, no debiera de ser así. Y bueno, pues a mí me vienen ahora mismo personas a la memoria que pues debieran de estar vivas y no lo están. Y la cuestión aquí, mira, yo he de reconocer que yo pasas como una montañita, como una prueba, como no sé cómo hablarlo. Cuando te empiezas a meter con gente, cuando empiezas a denunciar, cuando te empiezan a dar una exclusiva que tú cotejas y dices, madre, es verdad. Y lo tienes que dar y lo das. Y luego tú sabes que va a suceder algo algún día. Y yo que pues no soy el tío más valiente del mundo, pues yo tenía angustia. Y les voy a decir una cosa, la angustia se me pasó el día que me amenazaron. Ese día se pasó. Ese día yo dije, vale, ya está. A partir de aquí, ya está, ya me amenazaron, ya está, ya no pasa nada. Venga, vamos a continuar. Y vamos a hacerlo y ya está. Y así es. O sea, que puedan amenazar, que yo igual. Aquí todos firmes, hasta el último hombre en pie, y todos contamos como último hombre en pie. Hago extensivos los saludos de Meibor, los reconocimientos, y decir que si bien es duro decir, bueno, dedicarse aquí a informar y que te vulneren la libertad de expresión y todo aquello, al final somos la punta del iceberg, porque a quien le están vulnerando la libertad de expresión son a ustedes. Nosotros no somos ni mucho menos especiales en ese sentido. Me llega otro... Yo fíjate que ya me había olvidado de las notificaciones de Facebook, no entro por el Facebook, no entro porque, bueno, tengo allí recuerdos dolorosos. Y en esto que me llega una notificación, vamos a retirar su no sé qué, una advertencia de estas que hacía que no las veía yo un montón de tiempo. Y digo, ¿y qué habré hecho yo? ¿Qué habría publicado? Una cosa que andan revisando de tal. Y veo a la gente quejándose, o sea, que hay otra vez campaña por censurar a la gente para que no hable de determinadas cosas. Qué triste, ¿no? Es todo esto, porque al final las redes sociales es el foro de convivencia digital que se ha hecho y tú no puedes corregirle la opinión a la gente de lo que pueden o no pueden opinar entre sus amigos. Esto es una locura ya. Pero, ¿qué lo vamos a hacer? Así es. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es seguir, porque cuando uno tiene una meta y nosotros decidimos, meterse con el crimen organizado es tener un pie allá y otro aquí, pero no nos vamos a dejar, no nos vamos a dejar, y seguiremos hasta el último día que estemos por aquí, por esta dimensión. Seguiremos haciéndolo y seguiremos llevándole, y cada vez que podamos, por la ventanita que sea. Nos están borrando de todas partes, no importa. Ellos tienen dinero, el crimen organizado tiene mucho dinero para comprar conciencia, pero también para pagarle a las plataformas, etcétera, para atacar, y además tiene un ejército de soldados digitales muy poderoso. Pero aquí lo que está en discusión es que el régimen quiere tapar el sol con un dedo, y eso es imposible. Así mande a Petro, así mande a Rodríguez Zapatero, a Lula, a Putin, a los ayatolas, a Xi Jinping, a quien le dé la gana, al régimen no va a cambiar su naturaleza criminal. No son demócratas, no son
amantes de la libertad ni la democracia, sino que han pisoteado como les ha dado la gana a los venezolanos. Y eso es un hecho, un fact. No lo van a cambiar. No pueden comprar la Corte Penal Internacional completa, pueden tumbarle la acusación que está aquí en la ciudad de Nueva York, pueden eliminar todo con sus alianzas políticas, pero la naturaleza criminal del régimen no va a cambiar. No va a cambiar porque ya tienen 24 años simple y llanamente delinquiendo ante los venezolanos. Y la memoria colectiva, si bien no guarda la información fresca, cuando se les refresca, la gente se acuerda. Y en Venezuela se ha sufrido en carne propia el crimen que representa el régimen y no lo vamos a cambiar. El concepto está clavado no solamente en la mente de los venezolanos, sino de América Latina y de todo aquel que se ha interesado por el triste y dramático caso llamado Venezuela. Así que seguiremos. Hoy, Día de la Libertad de Prensa, nos lo dejan decir por acá, por nuestras plataformas. No nos vamos a parar. Pueden hacer lo que quieran, campañas como les venga en gana. No nos vamos a parar. Seguiremos con más fuerza. Cada golpe es un impulso para seguir adelante porque sabemos que tenemos la razón y no vamos a parar. Ustedes son criminales de hecho y de cohecho. Y ahí están los venezolanos para probarlo. Hay 8 millones afuera. 8 millones huyendo del drama y los muertos. Luis. Sí, a ver, cuando hablábamos de este caso de Podemos y todo aquello, y de recibir dinero, uno le viene a la cabeza eso de, uy, ese dinero está manchado de sangre o tal cual. A ver, es que hay que tener, yo decía, hay que tener estómago y es que hay que tenerlo. O sea, realmente agarrar ese dinero y luego que te encuentres esa fotografía por ahí de ese señor comiendo en la basura, ahí con su pareja. Eso no se te mueve nada por dentro. O sea, lo digo porque igual no, ¿verdad? Igual son todos psicópatas o igual sí. No lo sé. La psicópata, en el caso de los chavistas. Porque hay gente que lo descubren en corrupción y se arrepiente. Estos no. Y además ellos quieren pretender que la gente les crea que no son cuando son. Claro. Entonces es obvio. Bueno, pero eso forma parte de la naturaleza de la mente criminal. Siempre suele ser así. Hemos estudiado muchos casos de psicología criminal y todos los delincuentes tienden a decir yo no fui. Yo no fui. No, y a justificarse. Es impresionante. El Chapo Guzmán dijo que no fue. Una de las cosas más impresionantes, conocer a un director de prisión aquí en España, aquí no se llaman alcaides, es otra forma de... Y decirme, Luis, todos en la prisión, todos dicen que son inocentes. Es impactante, pero es así. Es así. Entonces, bueno, pues... Hay un caso muy famoso en Venezuela de un caníbal que se comía a la gente. La cortaba y se la comía y, bueno, cuando no estaba lleno y no aguantaba, pues la metía en el refrigerador, lo congelaba y los iba comiendo por el camino. Y, bueno, él en su locura, porque por supuesto que era un hombre trastornado, decía que era inocente también. Así que nosotros tenemos de todo y para todo. Luis, estamos llegando al final de la emisión. Quiero agradecerte que hayas vuelto a tu casa. Este espacio es tuyo. Gracias a ti y a toda la audiencia. Y bueno, vamos a seguir haciendo porque no hablamos de las elecciones de España, Luis. Hablamos de todo, pero no hablamos de las elecciones. Así que nos queda ese punto para la próxima emisión, claro, porque hay que ponerle un ojo claro a ver cómo van esos mapas. Ya estamos en mayo, qué increíble. Y también, bueno, este mes de mayo tenemos que ponerle el ojo a Chile. No abandonemos a Chile, porque la élite política corrompida ha decidido cambiar la constitución por otra vía, a pesar de que más del 67% de los chilenos dijeron que no a un cambio de constitución. Eso les resbaló y lo van a hacer igual. Entonces nos hace recordar lo que ha ocurrido en Venezuela, bueno, ni contarlo, ¿no? Pero en otros países donde había una institucionalidad un poco más fuerte, como fue el caso, por ejemplo, de Colombia, antes de que Petro llegara, ¿no?
Claro que por ahí habían desfilado unos individuos discutibles, pero los colombianos dijeron que no al proceso de paz propuesto por los guerrilleros de la FARC, y Juan Manuel Santos igualito fue, independientemente que los colombianos dijeron que no. Me están contando aquí, sí, hoy también, bueno, que estamos hablando de todo, ¿no? Pero hoy Juan Guaidó estaba dando una conferencia, sí, es verdad, en el Wilson Center en Washington, D.C., y llegaron los chavistas del Code Pink. Los Code Pink son una ONG de izquierda que también se metió en la embajada de Venezuela cuando la iba a entregar el gobierno de Estados Unidos a la gente de Guaidó. Se metieron allí, no querían salir, bueno, fue un lío, fueron 17 días de toda una locura, hasta que le cortaron incluso el agua y la electricidad y lo sacaron, ¿no? Ellos fueron a corte, pero no sufrieron ningún tipo de daños los agresores. Hoy esta gente se metió en el discurso que estaba dando Guaidó en el Wilson Center. Afortunadamente no hubo no hubo violencia ni nada, sino que lo sacaron, pero bueno, lo estaban allí gritando prácticamente lo que ellos están dispuestos a hacer siempre, ¿no? Entonces me imagino que en los próximos encuentros que va a haber, que hay uno mañana también, van a estar allí, porque eso es lo que ellos hacen, ¿no? Ellos son como esos grupos de pelea, mafias callejeras que llegan a tratar de romper cualquier cosa que vaya en contra de ellos o que simplemente esté en la agenda, ¿no? Entonces sí, eso de verdad ocurrió hoy en la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C. Por cierto que también al secretario de Estado, Anthony Blinken, estaba dando una conferencia en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, y le entraron allí los de Code Pink, pero en esta oportunidad para pedir la libertad del fundador de Wikileaks, de Assange. No sé si viste eso por allá, Luis. La verdad que no. He estado sí revisando algunas cosas curiosas de lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos, pero la verdad es que no he tenido mucho tiempo. Bueno, pero tú te dedicaste a ver si era verdad o no que iban a matar a Putin. Yo no me lo creo. Si ustedes han visto el vídeo viral, ya a estas horas viral, habrá sido hace 3 horas o así, el intento este que han dicho, a ver, que lo ha denunciado Rusia, ¿vale? Lo ha denunciado el propio Kremlin, ha dicho, miren, que han intentado un atentado contra Putin, y se ve un dron que estalla chocándose con una bandera y no hace ningún daño a nada, ningún desperfecto a nada, ni nada. Y dices, eso es muy raro. Sí, pero bueno, a mí me parece propaganda. Me parece muy obvio que es propaganda, pero... Bueno, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que sobre ese presunto ataque al Kremlin había que tomar todo con mucho cuidado, pero particularmente con mucho cuidado todo lo que venga de Rusia. Así lo dijo hoy, y bueno, pues porque esto supuestamente ellos lo quieren poner para que avance en el ámbito de la propaganda, pero Anthony Blinken ha dicho que tomaría cualquier cosa que salga del Kremlin con mucho cuidado. Sin embargo, no dijo absolutamente nada de lo que pueda ocurrir, nadie sabe exactamente. En estos días, escuchando a Petro y al canciller Leiva de Colombia, ellos dijeron, o sea, fue el canciller Leiva que lo dijo, yo lo escuché, yo dije, no puedo creer esto, pero bueno, él hablaba, Luis, en la conferencia que hubo la semana pasada sobre a ver, ¿cómo la podemos llamar? Era la conferencia de Bogotá sobre Venezuela, pero nosotros llamamos la conferencia de la impunidad. Y decía que, bueno, los opositores que no es que han sido tan buenos, es que intentaron matar a Maduro. ¿Te acuerdas de aquel dron que intentó matar a Maduro? Por supuesto, sí. Ellos, Esa escena fue, vamos, o sea, faltaba el señor diciendo 1, 2, 3, acción, y corten y todo, o sea. La gente podrá verlo, es un intento súper exhibicionista y súper aparatoso de cómo se despliegan una serie de escudos por una serie de guardaespaldas que hay allí de una forma muy espectacular. Y bueno, hoy, por cierto, que se cumplen 3 años del caso de la Operación Gedeón, y salió uno de los más buscados en Estados Unidos. Tiene en su cabeza
10 millones de dólares por recompensa si se logra capturar este sujeto que ustedes ven en pantalla, Diosdado Cabello. Él estaba en La Guaira, donde llegó esta gente de la Operación Gedeón y estaba haciendo un homenaje. En ese homenaje, él dijo, por cierto, que Juan Guaidó, me pareció gracioso, ¿no? Porque el caso de la venta de las acciones de Citgo, que es una corporación petrolera, que es la filial de PDVSA en Estados Unidos y era uno de los valores, de los activos más valiosos de Venezuela en el exterior. Y ahora pues un juez acordó la venta, ellos lo habían acordado, se había nombrado un gobernador para la subasta de las acciones de Citgo y eso estaba protegido por el gobierno federal, pero ahora la protección se le quitó. O sea, es decir, el gobierno de Joe Biden quitó la protección que se había mantenido en los últimos años y eso va a proceder, es decir, que se va a vender Citgo. Y hoy Diosdado Cabello dijo en ese homenaje de la Operación Gedeón que la visita de Juan Guaidó, o la huida de Juan Guaidó a los Estados Unidos coincidía, porque era para venir a completar la venta de Citgo. No sé si hay gente que le cree eso, pero este caso de la venta de Citgo tiene mucho tiempo y la venta se está dando por presión de Cristalex, que es una empresa a la que Hugo Chávez le expropió los bienes y todo lo que era el capital en Venezuela. Ellos fueron a la CIADI, denunciaron a Venezuela, ganaron el caso y desde ese momento Cristalex está tratando de cobrar ese fallo que dio la CIADI y no lo ha logrado hasta que se fue contra Citgo y este caso les digo que tiene muchos años y siguiendo los pasos de Cristalex siguió ConocoPhillips y ahora los bonistas, los dueños de los bonos del Tesoro y los bonos de PDVSA. Entonces, todas estas deudas acumuladas por la expropiación de los bienes de la empresa privada en Venezuela por parte de Hugo Chávez y de su irresponsabilidad y abuso de poder es lo que conlleva ahora a la venta de Citgo. Si Guaidó no hubiese existido en el marco de estos años, igualito la venta de Citgo se hubiese dado porque no es por un personaje como Guaidó, sino porque fueron expropiados los bienes de Cristalex, de ConocoPhillips y también, bueno, que no se pagaron los intereses ni el capital de los bonos 2020 de PDVSA, los bonos 2017 y todo el renglón de bonos que están apoyados en PDVSA, más los bonos del Tesoro. Y adicionalmente a ello, hay que recordar que cuando Hugo Chávez y Nicolás Maduro están en el poder y Rafael Ramírez estaba en PDVSA, que está ahora disfrutando de las bondades de Italia, ellos lograron una prenda, un préstamo del régimen de Vladimir Putin de 1.500 millones de dólares, cuya garantía también era Citgo. Entonces, esto no es nuevo, esto es viejo, viene desde hace mucho tiempo. Entonces, las declaraciones que son vulgares narrativas de propagandas malicientes, pues no tienen ningún sentido. Es para entender el tema de Citgo. Esta gente empeña y sobreempeña y luego vuelve a empeñar sobre los intereses de lo que va a poder dar y luego empeña otra vez. Es impresionante. A mí me han asombrado unas declaraciones porque yo no sabía que este señor, Diosdado Cabello, tenía un ego tan increíble. Porque ha acusado a Estados Unidos de judicializar a Venezuela. Oiga, que usted no es Venezuela, usted es un individuo y está buscado dentro del barco de la operación del Cártel de los Soles. O sea, y quien nada debe, nada teme. Entréguese usted si quiere, y así aparte pues va a poder cobrar esa cuantiosa suma de dinero, esos 10 millones de dólares que se dice pronto. Por cierto, no hace falta que si usted tiene una información y dice, va, pero es que no sé exactamente dónde está. Si esa información conduce a su detención, se gana usted esos 10 millones de dólares. Así es. Y bueno, háganlo antes que Petro y Lula y compañía logren que le levanten esa acusación con la actual administración de la Casa Blanca. Bueno, ahora sí hemos llegado al final de esta emisión. Quiero agradecerle a toda la gente que nos ha visto desde nuestras diversas plataformas. Muchas gracias por todos sus comentarios. Quiero agradecerle a nuestras super llaves que están allí activas. Y bueno, Luis, están todos muy contentos porque volviste. Qué bien, un saludo grande a todos.
volvió. Esa palabra tiene tanto, bueno, yo te voy a decir algo, Luis. En el año 2002 estábamos en Venezuela. Eso fue, bueno, hoy en día ni siquiera es súper dramático lo que pasó. Nosotros, los venezolanos, habíamos caminado por las calles de Caracas una y otra vez. Mira, yo estaba bronceadísima, Luis, como tú. Tanto sol que llevamos en esa Francisco Fajardo para ir al centro a protestar. Se dio el 11 de abril, Chávez salió del poder, está todo el mundo contento en un principio, luego vino una traición de una parte de esa clase política que supuestamente era de oposición, un contragolpe con un autogolpe y Chávez volvió. Entonces Chávez volvió el 14. Entonces cada vez que recordamos esa fecha o que nos dicen volvió, te lo ¿A qué digo. me estás comparando? No, estoy recordando aquello porque es un tema que lo tenemos grabado, lo que vivimos, esa, esa acción tan trágica de la historia de Venezuela que condenó al país a la miseria, al desorden, al drama, a la corrupción y a la criminalidad que reina hoy en el país. Pero ya saben, no me quiero ir sin pedirles que mantengan la esperanza, que la libertad se tiene que trabajar día a día y que todos somos libres adentro. Y si no podemos ejercer la libertad es porque, entre otras cosas, nos la han robado criminales como estos. Pero no le dejen el trabajo libre, no los dejen que hagan lo que les dé la gana. Hay que seguir resistiendo. En el caso de Venezuela, a los amigos nicaragüenses, a los colombianos, bienvenidos al club, y a los brasileños, a todos los que tienen la libertad amenazada. Y aquellos que la perdimos, no podemos descansar hasta volverla a recuperar. Así que mantengan la esperanza. Mientras la esperanza esté viva, la libertad tiene posibilidades de ser recuperada. Mil gracias, Luis. Mil gracias a todos nuestros moderadores y a todos nuestros amigos de nuestras diversas plataformas. Por favor, si les gusta nuestro trabajo, y dale la bienvenida a Luis, regálenos un like, compartan estos videos con amigos, familiares en las redes sociales y recuerden suscribirse tanto a nuestro canal de Rumble como a nuestro canal de YouTube y a todas nuestras redes sociales. Suscríbanse si pueden a nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, pero si no pueden, simple y llanamente compártanla con amigos y familiares, ¿ok? Y nos despedimos. Ahora sí, y nuevamente con el mensaje de la radio. Chao, chao, feliz miércoles.